Así que ahí está. ¿Cómo estás, Joaco? Buena. Habíamos hecho la primera prueba y no te había llegado la invitación, no sé qué había sucedido ahí. ¿Cómo Ah, estáis? Costó, pero se logró. Bueno, eso es lo importante. Bien, pues. ¿Me veo bien? Sí, pues siempre bien. Ah, Ya estamos aquí al aire para empezar lo que es la segunda jornada de este miniciclo, ¿cierto? Que vamos a hacer de video en vivo. Le contaba a la gente que estaba antes un poquito que la semana pasada estuvo el Cote Fonseca, ¿cierto? Lucibel. La próxima semana vamos a estar con el Pancho Molina. Y hoy día estamos contigo para partir hablando de lo de siempre, ¿cierto? Que es un poquito la parte musical de lo que estáis haciendo, de lo que ha sido tu historia como musical, y después ya nos vamos así de cabeza a la parte ñoña, que es donde te vamos a empezar a preguntar ya como todos los entretelones, digamos, de qué buscáis tú en el sonido y todas esas cosas. bueno, Ahora, bacán. bienvenido, sesión número 2. Joaquín Cárcamo, preséntate para los que no te conocen, si es que hay gente que no te conoce aquí. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Qué honor ser parte como de este grupo selecto de bateristas. Y qué mejor que hablar como con un experto en la materia. Y en un entorno que es muy de confianza. Nosotros nos conocemos hace varios años, así que es muy grato estar acá. Saludo a todos los que están conectados. Mi nombre es Joaquín Cárcamo, soy baterista de Conce. También soy psicólogo. Y eso, hay varias cosas que voy a contar hoy día. Varias clinitas que van a salir. Oye, Joaco, quiero partir, ¿cierto? Con toda la parte como de la historia musical, ¿cierto? Como lo de la típica entrevista, ¿cachai? Pero preguntándote, ¿cómo fueron tus inicios en la música? Uh-huh. ¿Cómo partiste? O sea, ¿cómo fue en el colegio? ¿Fue después? ¿Fue cuando eres muy chico, en tu casa? ¿Cómo partió todo? Sí, fue en la casa y fue cuando era muy chico, cuando tenía como 4 años más o menos. Tuve la suerte que mis papás como que se dieron cuenta que, por ejemplo, yo le pegaba a las mesas, les pegaba a las sillas, intentaba como percutir de alguna forma. Ya. Entonces me regalaron una batería de juguete. Ah, bueno. Y pasa que mis papás siempre fueron como muy fanáticos de la música y siempre escuchaban, por ejemplo, no sé, por los Beatles. O sea, desde los Beatles hasta la música clásica. Entonces, había un espectro amplio. Claro, había un espectro amplio de música. Claro, entonces lo primero que hice, o sea, obviamente me enganché al tiro con los Beatles y empecé a sacar canciones de ellos. Bueno. Y era chistoso porque me acuerdo que no podía como diferenciar las voces. Estaba súper pegado con las voces. No sabía si era Lennon, si era McCartney, o las canciones que canta Ringo, por ejemplo. No entendía cómo una persona podía tener varias voces. Yo juraba que era uno. Como el cantante de los Beatles. Claro. Bueno. Entonces ahí empecé como a jugar con esta batería. Después como que me dediqué solamente con ese juego, con ese regalo de mis papás. ¿Cuántos años tenías ahí más o menos? ¿Cuántos años tenías ahí más o menos? Desde los 4. Ya. Desde los 4. Sí, muy chico. Igual por lo mismo siempre como que agradezco que hayan como visto ese como impulso y lo potenciaron, porque después igual me compraron otra batería un poco más grande. Después tuve una batería ya un poco más profesional, pero de gama baja. O sea, más batería, digamos, como con atriles, cositas, no tan de juguete. Claro, pero igual me pasó que cuando empecé a tocar batería no les gustó el ruido. Entonces tampoco podía tocar batería en la casa. Classic, ya. Y eso fue como una jugada que igual me benefició porque tuve que agarrar otro instrumento. Y ahí empecé a tocar guitarra, empecé a tocar un poco de piano. Y me sirvió. Pero siempre la batería fue como el principal. Ya. Ahí la Romy dice, mejor baterista que te manda ahí un aplauso. Saludos para la Romy. Hay dos bateristas en la conexión, así que no sé a quién se referirá.
Oye, ya, entonces partió toda esta historia, ¿cierto? Te regalaron tu batería de juguete, después tuviste, no le gustó el ruido y empezaste a como indagar en otros instrumentos. Y ya, ¿en qué momento tú ya empezaste como a considerarte más o menos como baterista o músico, independiente de si es como amateur y todo, pero tu primera banda, cómo fue, dónde fue, qué hacían? Yo, bueno, lo que hice fue cuando ya estaba como practicando con la guitarra o con el piano, igual sentía que como que lo podía lograr, quizás podía sacar canciones y todo, pero lo más como intuitivo para mí era como sentarme en la batería e intentar tocar batería. Entonces por eso como que centré toda la energía en eso. Me metí, por ejemplo, en el colegio en algunos talleres de instrumentos, ahí tocaba batería, yo era el baterista del colegio. Ya. Y después, cuando ya salí del colegio, me metí en un conservatorio a estudiar un poco más profesional. Ya. Y después estuve en la Sinfónica. ¿Estuviste tomando clase ahí? Claro. Y ahí ya era como baterista. Como que yo lo único que quería tocar de instrumento era la batería, probar distintos ritmos, distintos sonidos, y así. Igual coincidió que en mi familia los gustos musicales son demasiado diversos. Entonces, como que mi mamá ama a Serrat y a Ozzy Osbourne, por ejemplo, pero mi papá es muy de música clásica y mi hermano, que lo quiero mucho, era fanático del metal, del rock progresivo. Entonces yo igual siempre como que crecí escuchando de todo y nunca tuve como ese límite de, no sé, pues de centrarme en un estilo como el rock británico. O sea, como que querías probar todo lo que escuchaba ahí. Claro. Y me sentía bacán porque, no sé, pues cuando ya estaba en quinto, en octavo, ya tocaba canciones de Dream Theater, por ejemplo. Como que en esa época me rayé con Mike Portnoy y obviamente intentaba como tocar como él, ¿cachai? Como escuchando Rush, escuchando música progresiva, y bueno, como que he pasado por varios momentos en verdad, musicales. Ya vamos a hablar de eso. ¿Cuál fue tu primera como banda que tú dije, ya, esta es mi banda y salimos a tocar y hacemos como tocata o... Sí, tocata, así como ya... ¿Y en qué circuito fue? Yo creo que fue como el 2006, más o menos, que me junté con un amigo que estudiaba en la Sinfónica igual, y intentamos armar una banda como para tocar en los cafés concert de los colegios, obviamente tocando puros covers. Y yo creo que esa fue la primera banda que era todo muy cliché y la banda se llamaba Cliché. y tocaban canciones cliché. Claro, no, tocábamos puro Arctic Monkeys. No era tan cliché entonces. O sea, pero igual era como imitar lo que hacía otro músico. Sí. Y después de esa banda me acuerdo que hice otra banda con algunos músicos que siguen tocando, como el Florencio André, de Los Insolentes. En esa banda estaba el Nico, el Coco de Mantarraya. ¿Quién más? Bueno, el Mau, que ya no toca, pero en ese momento tocaba bajo. Y esa banda se llamaba Radio Limón. Y con esa banda ya era como mi banda, se llamaba Caleta. Fuimos a tocar al Gallinero, por ejemplo. Gran vitrina para los músicos. Sí, en ese momento igual era como un hito. Como que las bandas que tocaban ahí era porque ya era una banda. Sí. Ya nos invitaban a tocar en los cafés concert. O ya, no sé, pues teníamos días fijos de ensayo, por ejemplo. Y después pasó que con Radio Limón fuimos a grabar a un estudio muy casero de un loco que se llamaba Romilio, que tocaba en una banda muy antigua que se llamaba Valentina. Los que están conectados, si alguien conoce a Valentina o se acuerda de Valentina, nos puede comentar. Y al Romilio le gustó como yo tocaba y me invitó a tocar con sus amigos, que dentro de sus amigos estaba el Pableque de Nicoete, y estaba el Mato, que tenían una banda que se llamaba Pequeño Joe. ¿Sí te acuerdas? Es como de nombre me suenan, pero nunca como que las vi. Es que yo igual era más piolita, o sea, como que no. Sé que mi hermana estaba más metida como en el círculo ya de bandas donde iba a ver, no sé, Manzana Gris y todo eso, cuando se estaba moviendo, ¿cachai?
pero yo era más de jugar computador en esa época, la verdad. No salía tanto, pero sí escuchaba de las bandas que estaban como... Había igual un circuito, como cuando tú hablabas de eso de los café concert, había un circuito como escolar que era súper potente, ¿cachai? Yo me acuerdo que se organizaban como, sí, como café concert o como medias kermés, y las bandas que rotaban por los colegios igual tenían como su estela de seguidores que iban a ver a los otros colegios y todo, porque como se da la posibilidad de que ahí tú podías ir a otros colegios en esa instancia, como que tenían grupitos de fans y todo, o sea, como... Sí, no, y yo sentía que igual tocaban bacán. Sí, pues. Como que no era como... Sí. No era tan amateur. No, pues que no eran, o sea, y claro, además que estaban las bandas que hacían los covers, pero como que el circuito igual era como de bandas que tenían sus temas. Y eso era como notable porque igual, no sé, tenían... Casi todos están entre segundo y cuarto medio del colegio. Y fue como un semillero súper importante ese circuito. Sí, sobre todo esa como experiencia de tocar con público. Sí, los nervios y todo. Ya, y después de Pequeño Joe, que duramos como una tocata, después la banda como que se separó, pero seguimos en contacto con Pableque y con Mato. Y Bemol también comentan ahí. Sí, Bemol, sí. Bemol. Granel, por ejemplo, era otra banda. Plus. Sí. Plus también, sí. Mi hermana era fanática de Plus. Creo que tenía hasta uno de sticker, sí. Plus, signo de exclamación. Así era la... Sí. Y entonces, bueno, después de eso, me acuerdo que empecé a ir a las tocatas del Tras Bambalinas. Ya. Así. Sí. Y de repente el Pableque me invitó a tocar en una banda nueva que estaba haciendo. Nos juntamos en la casa del Mato. Y en el primer ensayo ya salieron como 6 canciones así propias. Yo ya igual fue como un quiebre porque ya no tocaba cover, sino que ya estaba como compositor de la banda. Y la química musical fue como súper instantánea, como que al tiro se generó esa como comunicación musical. Mira, Caminos, dice Rodrigo Montero. Bueno, Rodrigo Montero es uno de los mejores bajistas de Conce, me encanta. Saludos, Rodrigo. Y bueno, ahí partió Niño Cohete y después, en el mismo Tras Bambalinas, conocí al Yogi y ahí fue el nexo con Emociones Clandestinas. ¿Fue tanto atrás? Fue ahí, sí. O sea, ahí nos conocimos, pero nos empezamos a tocar ahí. Como que me acuerdo que en una tocata, bueno, a mí igual me pasó que dentro de ese circuito de Tras Bambalinas, a mí me invitaron a tocar en otras bandas igual, como bandas que se armaban, por ejemplo, para hacer un tributo a Harrison o para hacer un tributo a los Rolling Stones. Entonces como que yo tocaba caleta. Era sacar unos temas y ir a tocar. Claro. Y igual para mí era brígido porque tocaba con puros músicos que ya eran grandes. Es que ese circuito igual eran en algún momento estaba súper tomado por los músicos como de acá, o sea, como que se formaban bandas propias, tocaban, después esos mismos como que se separaban, se juntaban con otros y hacían lo que tú decís, o sea, un fin de semana para ir a tocar a tal parte con temas de los Beatles, o etcétera, etcétera. Entonces igual había como una escena súper activa. Como sí, igual para mí no fue como tan extraño eso, porque cuando estaba en el colegio y estaba en este taller, ese taller del profe Fernando Saavedra, que es lo máximo para mí, pasaba eso, como que por ejemplo habían 2 bateristas, entonces nos íbamos turnando, yo estaba como acostumbrado a ir como trabajando en equipo, ¿cachai? Entonces, dale. Es que no sentía entonces ese nervio como de enfrentarte como siempre a músicos nuevos, o sea, como que ya era un poquito como costumbre estar como rotando de músicos, o que las mismas bandas fueran mutando como de integrantes. Claro, aparte que también me pasaba que no cachaba mucho quiénes eran. Como que yo tocaba con, no sé, un bajista, y después de tocar me decían como, no, este es el bajista de los Petinelli, por ejemplo. Y como, no tenía idea. ¿Sí? Entonces como que después me daba cuenta de eso. Y pasó que en una de esas tocatas apareció Yogi, que venía de vuelta de Santiago en esa época, como el 2011 por ahí, y él me dice como después de una tocata y como ya en la fiesta, nosotros vamos a tocar juntos. Y ahí pasaron un par de años hasta que me invitó a tocar y ahí seguimos tocando hasta el día de hoy.
Oye, Manso resumen. para allá... Bueno, ¿Ah? manso resumen igual. No, te lo resumo así nomás, está súper bien. Ahora, mencionaste ya un poquito tu historia musical más antigua. ¿Cómo fue? Porque dentro de todo estabas en este círculo que tocabas con muchos músicos y había muchas tocatas como a nivel masivo o semi-masivo, pero después Niño Cohete fue tu primera banda así como que ya de escenario gigante y con crew y con toda la cuestión, o tenías otra banda antes de... Y después que tú ya pasaste, pues te quiero juntar estas dos cosas. Y después de que tú ya pasaste a este nivel como ya de tu body pack con tu nombre, ¿cierto? ¿Cómo lo viviste? ¿Cachai? Porque ya tenías todo este background, ¿cierto? De ir mutando música y todo, pero quizás llevar una banda 100% profesional ya es otro nivel, pues. ¿Y cómo lo viviste también? Había tenido como un par de experiencias con las otras bandas, por ejemplo con Radio Limón. Una vez tocamos en un festival de bandas de la San Sebastián. ¿Ya? Entonces igual ahí nos sentíamos como una banda tocando con público que no eran amigos de nosotros, como que era un público nuevo. Cuando estaba actuando en la Sinfónica, igual como prueba de fin de año había que hacer una tocata e invitar a gente X. Entonces igual lo había tocado en vivo como para gente que no conocía. Pero ya cuando empezamos a tocar con Cohete, yo como que al tiro sentí que era distinto y que era como algo más en serio, que la propuesta me encantó, pero también para mí era como un desafío porque yo venía con esta estructura como de influencia de bateristas más americanos como Portnoy, por ejemplo, tocando con muchos splash, con muchos arreglos de redobles, notas fantásticas. Adorno. Claro, como otra escuela. Y con Cohete pasó todo lo contrario. Como que el desafío fue intentar tocar como mucho más íntimo, reducir el set al máximo. Me acuerdo que al principio no tocaba con baquetas, sino que tocaba con estas Hot Roots. Ya, sí, las de Madrid. Claro. Y a la fuerza tuve que sacar partes del set para no tocarlas, como para no aguantarme, o sea, para aguantarme las ganas de hacer algún arreglo. Ya, sí. Y eso igual para mí fue clave porque me hizo entender que el rol del baterista es como en beneficio de la canción y no como intentar tocar solo. O sea, como que no eres el centro de atención. Pero como que ahí funcionaban entonces más como ya grupo, como unidad, ¿cierto? Ahora, Sí. ¿Cómo te sentiste con tu primera, así, cuál fue tu primera experiencia y tú dijiste, no, ya aquí está así, como el primer gran festival o primer gran concierto que tú ya aquí sentiste que ya era una cosa que traspasó el Festival de Bandas de la San Sebastián? O sea, como que una cosa que... Ya me acordé de otra cosa. Ya. Igual tuve como un acercamiento al canto. Ah, cuando era chico. Ya. Como que dentro de esta como inquietud musical me metí en un coro del colegio y que tocamos o cantamos una ópera en el Teatro Concepción, la ópera Carmen. Y igual para mí eso fue como algo que me marcó en el sentido de que me sentí muy cómodo tocando para un público. Como que no me ponía nervioso, era algo que me gustaba y que yo en el fondo igual me di cuenta que lo quería seguir haciendo. Bueno. Y bueno, el hito como Cohete yo creo que fue el Festival de Bandas de la UDEC, que se hizo en el foro. Porque igual creo que nosotros pensábamos que la idea, como el concepto de banda, era bueno, pero la opinión era nuestra, ¿no? Como que hasta ahí llegaba. Pero justo pasó que después de tocar ahí sentí como más reconocimiento por parte de gente que no conocía. O sea, como que gente que no conocía te conocía a ti y te iba a ver a tu banda. Claro. Entonces, para mí eso igual fue como, ya, bacán, esto es como lo que quiero hacer y esta es mi prioridad en la vida. Y ahí partió, ahí nació la flor. Ya Claro. Definitiva, o sea, ya creció. Entonces, y ya tú estabas con Cohete, ¿y qué pasaba con Emociones? Ahí de repente había como... ¿Todavía no estaba ahí? Me acuerdo que yo ya llevaba un tiempo tocando con Cohete
y de repente empezó a tocar con emociones, pero siempre fue como en paralelo. Como que yo igual lo vi como dentro del ejercicio como de baterista, que con Cohete tenía que tocar más reducido, complementar como con las ideas del resto para formar como una unidad dentro de la música, pero con emociones tenía esta vía de escape, panqueta, de tocar más fuerte, y que en el fondo igual me hacía falta. Sí, pues. Se acaba Cohete. Tiene. ¿Cómo viviste esta como pausa? ¿Bajó tu nivel como me imagino que sí, pero bajó tu nivel como de ir a tocar, ¿cierto? Y todo. ¿Cómo viviste ese momento? Creo que nunca lo había comentado, pero me afectó caleta. Porque para mí esta banda igual se transformó en un proyecto de vida, en lo que yo quería hacer, y que en el fondo me di cuenta que estábamos como bien encaminados para poder hacerlo ya profesionalmente y dedicarme a eso. Pero pasó que se acabó y dejé de tocar caleta. Por lo menos un año y medio, 2 años. Nada, cero. Y tampoco escuchaba música. Como que me fui completamente del mundo musical. Hasta que nos juntamos con los ex Niño Cohete. Ahí te quiero llevar. Y nos dimos cuenta que en verdad queríamos seguir tocando. Y ahí nació Mondo Mamba. ¿Cómo fue? O sea, yo creo que me imagino que habrá nacido porque quizás todos se sentían un poco como tú, pero ¿qué fue lo que los llevó a formarse como Mondo Mamba y también que diferenciarse en cuanto a sonido, ¿cachai? ¿Qué fue lo que fue una cosa que fue natural o fue una cosa que se pusieron de acuerdo, digamos que vamos a sonar ahora súper diferente y nos vamos a poner a experimentar, porque para allá después te quiero llevar un poquito con el tema ya de los sonidos, ¿cachai? Yo creo que fue súper pensado, porque desde el trayecto o la experiencia que pudimos como tomar como Cohete, a todos nos gustó mucho el tema como de producir canciones, como de trabajar en estudio, de probar quizás sonidos nuevos o elementos nuevos. Dipper, por ejemplo, ya estaba trabajando como productor y ya sabíamos nosotros, por ejemplo, ocupar algunos programas para poder grabarnos. Ya captábamos un poco cómo traspasar una idea a una canción. Y ahí nace la idea de hacer canciones que los 4 seamos como productores, ¿cachai? Y me acuerdo que pensamos a propósito que la idea era no ir por el camino más obvio quizás, que era seguir con el sonido Cohete, y salir un poco del bosque, del área más literal del bosque verde, claro, y meternos como en la ciudad, ¿cachai? Yeah. Como meternos en el sonido un poco más electrónico, y en el fondo ir por ese camino. Ya. ¿Y sientes que te gusta el camino que han tomado? Porque ahora, como tú me dices, que son todos de alguna forma productores, ¿sientes que estás haciendo algo diferente en cuanto al sonido como banda nueva, digamos? Como que, o sea, como sonido, o sea, por ejemplo, yo me imagino que si tú le presentas a alguien un tema a Mondo Mamba y le presentas un tema a Niño Cohete, difícilmente pueden hacer la conexión de que son básicamente casi los mismos integrantes. Claro, o sea, igual hay algunos aspectos que son inevitables que como que surja esta manera de tocar, por ejemplo, estos arreglos que vienen obviamente de Cohete, pero ya con Mondo Mamba y bajo la producción de Dipper principalmente, siento que se logró como una diferenciación, y sobre todo con el disco que sacamos el año pasado, y donde se plasmó, por ejemplo, esta idea de integrar algunos cantantes por canción, y que vienen de estilos muy distintos. Sí, es que el fit. Claro, el fit. Y sobre todo salir de la zona de confort, ¿cachai? Como, mira, Grande Pato. Y Pato, lo quiero mucho, un colega que tengo en la oficina de la discapacidad. Buena. Colegas psicólogos. Ya, pues, entonces siento que logramos
salir de esa como de la obviedad, ¿cachai? Como intentar, no sé, pues, agregar una guitarra que sea como media de bachata en una canción, que nunca lo habíamos pensado, o ocupar, por ejemplo, en una canción solamente un moog que sea muy digital, muy electrónico, y no como un contrabajo que ocupábamos antes, ¿cachai? Ah. Ahora, sí, ahora me pasó con Mondo Mamba, sorry, que yo estaba ocupando baquetas gruesas con cohete, porque le estaba pegando fuerte, quizás para poder cambiar de manera como obligatoria, decidí empezar a ocupar estas American Jazz, Ya te baquetas Blitzfield, súper delgaditas, para poder tener otro touch, ¿cachai? Como algo que sea bien, pero piola, pero preciso. Y ahí surgen nuevas influencias musicales también. Como que me fui para el lado del jazz, me fui para el lado de música, bueno, igual media indie, pero principalmente el jazz. Y bueno, ahí aprendí caleta igual. Ahora, vámonos a lo nerd. ¿Qué era, por ejemplo, cuando tú ibas a un día de ensayo, por ejemplo, con Niño Cohete o a una grabación? ¿Qué era lo que tú se veía ahí? ¿Un amplificador chiquitito, una guitarrita medio Telecaster? ¿Cómo era tu set, por ejemplo? Porque tú dijiste, ya, ahora tengo algo más chiquitito. ¿Qué era lo que tú usualmente buscabas y los chiquillos también para sonar de esa forma tan como... Es que quizás una palabra muy usada, pero como que el sonido es como bien como orgánico, como lo que proyecta como imagen, Sí. como bien natural, ¿cachai? Sí, tocaba con muchas plumillas, con estas hot roots. Sí. El set igual era bien reducido, caja, tom, timbal, crash, ride, hi-hat, pero sí con un splash. Como que no podía soltar el splash. Es que para un adornito y de repente... Eso... Claro. O de repente, no sé, ocupaba distintos panderos o algunos cencerros. De hecho, para la grabación del EP de Niño Cohete, grabé con una batería gigante. Sí, tenía, no sé, 8 splash, un China, no sé, era una cuestión así cuática. Pero, oye, saludos al Pablo Velasco. ahí está el Pablo, sí, hola. Oye, ¿y cómo resististe esa tentación de usar todo eso? Porque tenía un set de Pornoy, pero para tocar yo no, como... no me aguanté. Si de hecho, si escucháis el EP de Niño Cohete, en la canción Niño Cohete, hay varias cosas que están de más claramente. Como que me aprovechaba que había un mínimo espacio de tiempo en la canción y ¿cachai? Como que está. Solamente que los platillos eran bien opacos, entonces como que igual pasa piola. Sí. Pero sí. Obviamente fui como reduciendo el set y reduciendo la manera como de plasmar el arreglo. ¿Cachai? Como que igual se puede lograr, yo fui aprendiendo eso, como que se puede lograr algún acento, alguna intención en lo que estoy tocando con menos. Y eso en el fondo es mejor. ¿Cachai? Menos es más. Menos es más en cohete. En cohete. Con emociones igual sale el John Bonham. Los que hemos tenido la oportunidad de verlo en vivo o de ver algunas fotos y sabemos un poquito de batería, vemos que las medidas de tu batería son chiquititas, tu bomba es de 18 o 20, ¿cierto? De 20. 18, es como bien. ¿Eso fue como que tú te medio obligaste un poco a usar medias chicas, ya que... ¿cómo llegaste a un set así? Partió solamente por algo práctico, por tener como que me daba lata el transporte de la batería. Y tenía antes un bombo de 22 que era gigante. Sí. Entonces por el peso, porque ya estaba chato, dije ya necesito una batería más chica. Y justo estaba como entrando al mundo del jazz, de los sets más reducidos, y encontré esta batería que es de 18. Y que me encantó porque es el modelo de Charlie Watts de los Rolling Stones. Entonces como dije ya, todo bien. Me costó un poco encontrar el sonido con los parches, ¿sí? Como que la batería venía con estos parches como aceitosos. Ya. Y yo intentaba hacerla sonar como una batería grande, pero era imposible porque las medidas eran chicas. Sí. O sea, que tenía un parche grueso para tener un sonido como más guatón, pero no... Como que Claro, la medida claro. igual te salía como agudito. Claro. Entonces igual me costó un poco acostumbrarme a ese sonido.
¿cachai? Después, bueno, investigando y probando con distintos parches, llegué como un sonido bacán con este set más reducido. Lo mismo me pasó con las cajas, por ejemplo. Yo tocaba antes con una Piccolo, ¿Ya? Apex Piccolo. Sí. Después fui tocando con una caja de bronce, que era gigante, muy pesada. Y sonaba fuerte. Sonaba muy fuerte. De hecho, igual en esa época intentaba como mutearlo un poco con los Moongels, con estos aros Sí, remo los remos, sí. que existían en esa época. Y me acuerdo que una vez los pedí para Navidad. Y bueno, con la billetera encima, con algunos parches de cinta, no sé, con lo que fuera. Hasta que encontré la Ludwig Classic Maple, que me vendió lo más grande de Concepción por importaciones. Así que y con esa me quedé, porque más encima era la de Ringo, que es como un referente máximo. Sí. Oye, y Pero, tú eres como que de... todo esto, sorry, que esa caja le cargaba al sonidista Cohen. Ah, sí. Sí, porque como que le costaba un poco hacerlo sonar bien. Ah, No sé por qué. Yo sí, creo porque que igual puede ser porque era bien grande. sí, es que también está toda esa parte de cómo lo vive uno el sonido cuando estás tú tocando sentado en la batería versus cómo tú lo pasáis por los micrófonos y lo hacéis sonar para afuera, pues, porque ahí ya entra toda esta parte de que es mucho más nerd de lo que nosotros podemos hablar, que es como de las frecuencias, que todos los filtros que tú le puedes poner. Ah, mira, ¿sabes? Le cargaba. Oye, O sea, fue como difícil un poco, como que al principio estaba como medio indeciso y ya lo aceptó al final. no le convencía. Claro. Decía, oye, pero Quizás estaba muy acostumbrado a otros sonidos. Oye, Joaco, y tú cuando, por ejemplo, esa batería te llegó a ti como ya estaba ahí por un tema mucho más práctico, pero tú eres como de buscar de repente otras medidas o eres como de buscar ciertas maderas, te metís un poco en eso o más que nada tratáis de adaptarte, digamos, ajustando los parches o ¿qué tan preocupado eres como de eso o eres mucho más práctico nomás? Yo siento que soy súper clásico. Por ejemplo, el sonido del bombo y la caja yo creo que no lo voy a cambiar nunca. Como que me gusta que tenga ese sonido en particular de, no sé, la caja de Ringo, o que sea un poco más suelta como las cajas de las bandas igual, bueno, británicas obviamente, ¿Sí? pero yo creo que mi búsqueda va por los sonidos de los arreglos, con distintos platillos, con buscar, por ejemplo, estos stacks, ¿Sí? esas que son como estas latitas. ¿Sí? Eso me llama mucho más la atención que, no sé, otras medidas de batería. ¿Cachai? Porque igual, bueno, hubo un tiempo en el que probé, no sé, ocupando 3 timbales, por ejemplo. 3 timbales así, ¿y cómo lo...? ¿2 y uno adelante o Era, uno al otro lado? ¿Cómo? es que me pasó que en ese tiempo escuchaba mucho Muse. Ah, ya. Y el Dominic, el baterista, tenía un timbal a cada lado. Entonces igual quería como imitarlo. Y tenía como un timbal de 18, uno de 16, y tenía otro que era como de... Otro de 18 creo, pero estaba un poco más arriba. Ah, ya, más apretadito. Y lo que intentaba hacer también, que justo en esa época también escuchaba mucho de Death Weather, que era una banda que tenía el Jack White, que me encantó que el set fuera muy bajito. ¿Cachai? Como que esto no tenía tom, Sí, y los platillos eran muy bajos. sí. ¿Cachai? Es como que no, cuando tú tocáis querés tener todo como aquí. Claro. No como acá, sino que como aquí. No como Nico McBride. No. ¿Cachai? Sí. Claro. Entonces yo quería eso igual. Ah, ya. Oye, aquí me ponen que entretenía la conversación sobre parche de madera afinaciones. Eso es lo que tratamos de hacer un poquito diferente. La semana pasada, ahora hago un paréntesis para que Tommy hago, Joco. Me comentaban mucho que le gustó mucho el formato y las cosas que hablamos y estamos pensando en esto, exportarlo, digamos, como a YouTube, quizás a Twitch. Estamos viendo la parte técnica de todo eso porque en general nos pegamos conversaciones largas, entonces lo que pasa en Instagram es que gente como que va picoteando, entonces se meten, están un ratito, después vienen otras personas y después cuando ya lo dejamos colgado, ahí lo dejan andando porque son conversaciones largas que hablamos como de todo, así que estamos pensando en eso y queremos seguir haciendo esto como de hablar de esto, del timbal
de 18, de 16, el 18 más apretado, porque son conversaciones que no siempre podemos tener. Ahora, yo me acuerdo que hace algún tiempo atrás, mucho tiempo atrás, nosotros te vendimos una rola en SPD. ¿Qué fue lo que te llevó a decir, quiero empezar a... ¿Ya habíais tenido experiencias previas como con sonido, o con base, o con samples más electrónicos? ¿Fue como que No. en un momento conversaron? Y ¿cómo fue ese...? Porque tú me estás hablando ahora, yo soy súper clásico, me gusta mi sonido. ¿Cómo terminaste entonces con un pad? Súper obligado. No quería. Ya. Como que yo quería tocar como algo concreto, quería tocar la batería como es, así bien orgánicamente, pero pasó que queríamos experimentar más sonidos y que ya necesitábamos la ayuda de una base, o nos pasaba, por ejemplo, en vivo, que yo tenía un pandero que le pegaba y no sonaba igual a como estaba el disco. Entonces sí tenía que sonar bien para afuera, y ahí tomamos la decisión como Cohete de incorporar esta SPD. O sea, y me dijeron tienes que usar una SPD. Claro. Y me pasaba igual al principio que me cargaba porque la sensación no era igual. ¿Cachai? Como que le estaba tocando una goma, Sí, pues. que yo tampoco estaba tan seguro si sonaba tan fuerte para afuera, ¿cachai? Entonces como que fue un proceso de aprendizaje igual que tocar con click y con audífonos. Porque en la semana pasada hablamos igual con el Cote, todo eso de las bases de aprender. El Cote contaba que él le metió a Lucibel el tema del click y todo. Allá fue una conversación más como de banda, que llegaron, oye, esta cuestión no podemos, porque yo creo que cuando tú usas samples o bases, porque por ejemplo en la SPD tú también tenías la opción de poner una base, no sé si ustedes lo hacían o no, pero la base anda y no perdona, pues entonces ahí estás obligado a tener el click que te va a ir, digamos, diciendo en qué parte vais, pues más o menos. Claro. ¿Cómo fue ese tema? ¿Lo conversaron entre todos? ¿Quién se hacía cargo como como de armar el click de los temas? ¿Solo tenían el click o tenían algunos como instrucciones, que aquí viene una pausa? ¿Cómo armaban esa parte ya más como de... Eso es como del show ya? Sí, igual fue algo que ya buscábamos, como tener una estructura, un pulso que sea como constante, porque igual éramos súper perfeccionistas. Entonces queríamos que siempre sonara igual, que si hay algún arreglo sea dentro de una estructura que ya está definida. Y ahí yo creo que fue clave el Dipel, que Dipel siempre ha sido como nuestro productor y el más como intruso o inquieto en buscar como tecnología para poder usarla en la música. Y Dipel era el encargado de traspasar los sonidos como en buena calidad para SPD. ¿Sí? Oye, acá te preguntan, ¿cómo llegaste a las baquetas y sonidos de platillos perfectos para la forma de tocar? O sea, como ¿qué te dijiste allá? Aquí me voy a quedar y esto es, y ya dejaste de buscar como otros sonidos hasta que llegó a la SPD, digamos. Sí, pasé por varias pruebas, como que al principio igual conocía poco desde que era chico, entonces obviamente me fui a los Siljan, y como estaba recién empezando tampoco podía comprar los más bacanes, entonces como que tenía, no sé, los ZBT y platillos muy brillantes, y que igual para mí en ese momento estaba bien porque se acercaba un poco al sonido más americano de no sé, Pornoy o bandas que tengan que ver como con el rock progresivo. Pero me di cuenta que con Cohete necesitaba como algo más opaco, no tan brillante, y justo coincidió que en esa época tocábamos con el Pablo Vidal, que viene del jazz claramente, y con el Pablo hicimos el link para grabar el EP en esta batería gigante, y ahí había muchos platillos opacos, platillos de jazz. Los primeros como Turkey que vi, los primeros de Istambul, eran de esa batería. Entonces igual me llamó la atención ese sonido. Y desde ahí encontré los Impression, que hasta el día de hoy no los cambio. Como que siento que el Ride tiene un registro súper amplio, como que lo puedo tocar muy piola y suena bacán, muy fuerte y me encanta. El Crash también, y el hi-hat sobre todo, que es mixto. Tiene como esta parte... como oscura y más brillantita. Sí. Ah, ya. Oye, ¿y todo tu set entonces es Impression? Sí.
Ya, ¿y son medidas más o menos grandotas o estándar? Así 14, 20, 18, 16. No, el hi-hat es de 14, ¿Ya? súper estándar. El Crash igual es chico, es de 14. Ah, es que igual tenía un bombito de 18, pues entonces de repente por eso verte con un Crash de 20 o hasta de repente a veces de 18 puede ser que como que se medio coma todo el set. Oye, entonces ya. El Ride es de 22, sí. Ese es grande. Ese es grandote entonces. Ese es grande. Pero igual me pasó, por ejemplo, después con otras bandas, una que se llamaba Mochadic, que era una banda stoner, que toqué después, que ahí ocupaba puros rides. Y eran rides antiguos. Entonces eran unos rides de 22, que yo lo ocupaba como Crash. También sí. Ahí ocupaba una batería gigante, que era esta Ludwig Vistalight, ¿no? La azul. La azul, que también... Esa era mía, po. Claro. Esa era mía, po. En esa banda era John Bonham, así como que quería un sonido gigante, guatón y con las medidas más grandes posibles. Aquí yo voy a tomar un poco la conversación. Esa batería azul, me encantaba esa Vistalight, pero yo creo que tú también lo viviste, que afinarla y sacarle un sonido es un dramón. Yo no sé por cuántos parches pasé para poder sacarle un sonido que quería. De hecho, el tema del bombo para mí ese era un problemón, porque es como que tú le pegabas el bombo y sentías como que el sonido como que se te devolvía, como que es muy impresionante que el casco, al ser plástico, es como que el sonido proyecta de una forma súper diferente. Ahora, si tú estabas tocando Stoner y estabas usando con puro ride y pero pintadísimo, sí, porque ahí es como bien tosco el sonido. Ese fue otro set de batería, porque tocaba con estos dos rides y uno lo ocupaba como Crash, tocaba con algunos rototoms también, tocaba con dos cajas, y ahí tocaba también como con dos toms y dos timbales, así era una cuestión brígida. Sí. Oye, importante que dicen de los platillos, ¿cierto? Una vez de una banda Bosch y tenía platos brillantes y no le pegaban para nada al Gratch. Ahora, Joaco, cuando tú hablaste de los ZBT, tú después cuando vais avanzando, ¿cierto? Entre lo que tú partes y después cuando ya te lleváis recorrido en la música, no solamente como con las bandas, y miráis para atrás esos tipos de platillos, ahí después le empezáis a encontrar todo lo que, oye, esto es asqueroso, no sé, o todavía le encontréis como cierto encanto para algunas cosas, o ya como que le hacen la cruz. No, obviamente lo escucho y digo, no, en verdad suena horrible, no me gusta. De hecho, para como el único motivo que tengo para ocupar un ZBT o un Zildjian, lo hice con cohete, poniendo los Crash, los hi-hat, en una caja y pegarle encima, para que suene muy metálico. Ya. De hecho, Y no te diera lata si lo rompí. Hay una canción que se llama Rainbow, que la caja es un platillo que está en la caja. Ya, bueno. Ya, entonces, hablabas de... Llegaste obligado a la SPD, ¿cierto? En Niño Cohete y haciendo clic, ¿cierto? Y ahora en Mondo Mamba tenéis escaleta de sonido electrónico. ¿Y en qué momento te encantaste ya después ¿Fue solo costumbre o en algún momento ya tú dijiste, ya sí, y abrazaste, digamos, ya estas bases más digitales? Yo creo que fue como ya asumir que es lo que hay que hacer para que pueda sonar bien en conjunto. ¿Cachai? Como que hay definitivamente arreglos que son de este estilo de música en particular que tienen que ser digitales. No sé, puntualmente tiene que haber algún tom que tenga un bajo así, una curva muy gigante que no se va a lograr definitivamente con algo orgánico. Como algo acústico, digamos. O sea, claro. Tiene que ser como digital. Y de hecho, como Mamba del set es la caja, un timbal, y en vez del tom está la SPD. Y ahí llamáis todos y ahí usáis más bases. ¿Cómo es tocar algo tan electrónico en vivo? O sea, no te estoy diciendo tan electrónico, sino me refiero a que igual llamáis muchos más sonidos y bases y samples y todo. ¿Cómo es tocar en vivo con eso? Porque tú querías ser Bonham, después tenés que tener un set chiquitito y ahora tenés que llamar efecto. ¿Cómo? Mira, yo pensé que era súper fome. Yo pensé que iba a estar tocando como en mute. Yeah. Pero me pasó todo lo contrario, como que de hecho igual le saqué la vuelta a esta herramienta y me pasaba que me di cuenta que podía tocar como arreglos de batería
de percusión, meter algunas voces y tocar batería y cantar otras voces también. Entonces ya era como muy completo lo que podía hacer. Entonces ahí como que ya me rendí y la ocupo, ¿no? Ya es como fundamental para lo que estoy haciendo actualmente. No con emociones, por ejemplo. No, pues sí, emociones yo creo que es como lo que te queda de lo clásico, digamos, o sea, como el rock and roll. Locura. Locura. Oye, ¿y cómo entonces viviste todos estos años con estas bandas? O sea, como que, ¿qué cosas te lleváis así como recuerdo? Cosas que tú decís así como, oh, cómo olvidar este momento, o cómo tú... alguna cosa que recordís y tú sintáis que es como, oh, ya, qué bueno haber hecho esto, o qué bueno haber probado estos sonidos. ¿Qué cosas podéis llamar así cuando tú buscáis en tu memoria en este momento? Yo siento que, por ejemplo, con Cohete, para el lanzamiento del Área del Sur, en Santiago, que fue en el Teatro Oriente, para mí fue como una tocata perfecta para mí. Como que yo sentí que yo toqué bacán, que no me equivoqué, y que pude como responder a lo que la gente estaba esperando. Como que igual ahí, eso fue como un hito para mí, personalmente. Dentro de lo personal, igual siempre me llamó la atención y estaba muy agradecido de cómo la gente respondía a lo que hacíamos. Cómo llegaba de repente una persona con un tatuaje de la portada de un disco Cohete, cómo nos escribían personas que, no sé, pues estaban pasando por un divorcio y decían que la música los había ayudado, cómo había gente de otros países incluso que nos iba a ver, o nos esperaban en los hoteles en otros países, en otras ciudades. Siento que es algo que muchas personas quieren y yo fui un afortunado en poder lograrlo un poco. Entonces por eso estoy súper agradecido y siento que eso me llena. Porque es que lo pensé porque cuando estaba recordando un poquito, disculpa que haya retrocedido, pero cuando me hablabas de esta tocata y que había ido gente a saludarte que no eran tus amigos, pero después ya saltáis a una cosa que es que hay gente que está pagando por verte, Sí, y que tú no conoces. Y harta gente, exactamente. Y en distintas ciudades. ¿Cachai? O sea, como que... Otra cosa que me marcó fue que ya no estábamos tocando en bares, sino que ya pasamos a tocar en teatro. Que eso igual es como un paso que hay que dar. Porque en un bar igual para gente que no necesariamente te va a ver a ti, sino que son públicos frecuentes del bar. Pero cuando ya estás en un teatro es gente que solo te va a ver a ti. Entonces eso cambia la cosa. Y tuviste ya esta separación, este tiempo que no estuviste, este renacer con Mondo Mamba, viene la pandemia, ¿cierto? Una pausa obligada, volvemos este año más o menos a una 80-90% ya de normalidad y esperamos que el otro año ya sea completamente normal. ¿Qué es lo que viene el otro año? ¿Qué es lo que podemos esperar, digamos, con Mondo Mamba o con tus otros proyectos para el año que viene? ¿Y cómo lo viviste también? Pues toda esta parte como de la pandemia, cómo es tocar, ya dejar de tocar y cómo tocáis en la casa, tocabais con el pad, ¿qué era lo que hacíais en esta pausita que tuvimos? Sí, justo pasó que el periodo de pandemia y de cuarentena, no sé, como de encierro, fue súper productivo para Mondo Mamba. Como que pudimos como lograr componer, hacer un disco en pandemia y de alguna forma grabarlo, y por eso igual siento que tiene un valor agregado el disco Mondo Mamba, porque se gestó en un contexto súper adverso. Mucha reunión por Zoom, mucho como planificación de las canciones, intentar traspasar, por ejemplo, algún arreglo por Zoom a otra persona, es difícil. Y se logró, pues yo creo que igual eso hizo que ahora esta banda sea como que el principal motor de la banda sea como con este rol un poco más de productor y centrarse en el estudio. Entonces, desde ese punto de vista, Mondo Mamba nunca ha parado. Siempre nos juntamos todos los miércoles a componer, a intentar hacer ideas nuevas. Entonces lo que viene obviamente es sacar un nuevo disco, porque ya tenemos muchas maquetas, muchas como algunas colaboraciones que ya están bien definidas,
Entonces yo creo que un disco es lo más próximo. Porque ¿No se puede nosotros contar siempre ninguna hemos estado colaboración? en eso. ¿Ah? ¿No se puede contar ninguna colaboración? No, pero solo puedo decir que ya hemos trabajado con esta colaboración antes. Ya, perfecto. Pero que es algo que se dio muy natural. Tampoco pensamos como que sea así. ¿Cachai? Como que igual seguimos como abiertos a probar con distintos músicos que vengan desde distintos estilos y que el principal como motivación sea que las dos partes queden como satisfechas con el producto. ¿Cómo funciona ahí? Porque ya entiendo que están trabajando ustedes como productores, entonces eligen este fit para trabajar con él y es la canción se adapta a la persona o la persona es la que te dice más o menos o que lo tienen en mente y es más o menos la canción la arman como para esa persona. Es que ha pasado de todas las formas. Ha pasado que nosotros tenemos maquetas que están más o menos armadas con no sé, por alguna parte que es como un pseudo coro que se repite y cuando ya elegimos como a alguien que nos gustaría como colaborar, se la enviamos. Y ha pasado que siguen esa idea o la modifican, por ejemplo, porque los feats son los que generan las voces y las líneas melódicas. Entonces, igual en ese sentido aprendimos como a soltar la idea original y dejar que esta colaboración modifique lo que sea necesario para que esta parte esté cómoda también. Y también ha pasado que hemos pensado en alguna colaboración y la maqueta está con esa intención, que esté con ese sonido o con ese mundo del fit. Y se la muestran, la mandan y ahí ya ven si se... Sí. ¿Y cómo se vive esta dinámica que es como banda más algo? Porque ustedes son como la base musical y como tú dices, más una voz. ¿Sientes que está haciendo algo como diferente y cómo pretenden después llevarlo? Porque claro, este disco lo hace en pandemia, como dices, y tienen canciones nuevas, maquetas nuevas y todo, pero ¿cómo sacáis después esto a la calle? ¿O no tienen pensado, digamos, por lo menos este año hacer como algo en vivo? ¿Tienen pensado más o menos cómo hacer eso? Porque no creo que es que va a invitar a todos los feats, por ejemplo, a un concierto. Sí. Pasó que cuando partimos con esa idea no era tan común quizás como el 2017, 2018, sí, cuando grabamos con el Bronco Coyote. Ahora hay muchas como colaboraciones, como que se ha dado harto en las bandas actualmente. Yo creo que fue algo que no lo pensamos, como que después cachamos que iba a ser un cacho poder juntarlo a todos y de hecho eso igual nos hace estar abiertos a cualquier posibilidad de presentar la música. Por ejemplo, que con una colaboración se canten todas las canciones del disco o ir de gira con una persona. O si se pueden invitar a algunos, bacán, pero o tirar algunas bases de las voces también. O sea, como que tampoco estamos cerrados a eso. Tienes ahí tu SPD apañadora que te puede... Sí, ahí, todo va a recaer en ti. Pero por lo mismo igual nos apoyamos en otros recursos, como las luces, por ejemplo. Ya. El show de Mondomamba igual es más de la ciudad, es un poco más oscuro, y el show de luces es como otro integrante de la banda. Como que por lo mismo tampoco tocamos mucho, porque para tener esas como condiciones cuesta caleta. ¿Tienen pensado hacer algo este año? Sí, pero tampoco estamos como ansiosos por eso. Como que por el momento seguimos como trabajando, haciendo más canciones. De hecho, un ejercicio que hicimos este año, que nos sorprendió igual harto, es que cada vez que nos juntamos teníamos que sacar una canción nueva. Y así estuvimos como unas 5 o 6 semanas, donde nos obligábamos a que desde que nos juntábamos hasta que se terminaba la reunión, tenía que haber una idea nueva. Y ahí salieron muchas ideas. Entonces, estamos probando siempre, como la manera de componer, la manera de presentar la música. Es un experimento constante. Hablando de experimento, ¿siente ese experimento de la composición lo que los lleva a buscar, por ejemplo, otro sonido o otros instrumentos? ¿Qué es lo que están mirando ahora? ¿O recurren siempre como al recurso electrónico cuando debí
buscando algo o estáis buscando, no sé, de repente quizás volver en algún momento o alguna cosa, una guitarra de palo o algún, no sé, cajón peruano? Es que si resulta o le beneficia a la canción, bacán. Pero como que tampoco estamos cerrados a ocupar solamente teclado, a ocupar solamente SPD. Como que vamos viendo según la idea. Oye, ¿Y cómo el proceso? Tengo que cargar el computador, espera, que la batería se está agotando. Se nos va a ir, Joaco. No, sí, ya te vamos a liberar ya porque ya vamos a tener como una hora, pero ¿cómo es el proceso creativo? Súper libre, súper libre. Generalmente ahora en Mondo Mamba las ideas vienen del DeepL, con alguna base en teclado que ya esté como un poco definida la estructura, pero todos componemos en el sentido de que, no sé, pues yo de repente invento algunos bajos, Camilo igual, y cuando ya está más o menos armado, Mato se suma con alguna idea, por ejemplo, porque todos tienen maneras distintas de componer. Por ejemplo, siento que a mí se me hace mucho más fácil componer. Chocho está saludando ahí. Bueno, Chocho, se me hace mucho más fácil como crear algo o componer en el ensayo, ¿cachai? Como estando con la batería ahí mismo. Pero, por ejemplo, DeepL lo puede lograr con un computador. Entonces la manera de componer o de armar una canción es súper amplia. Como que ya. No es como que llamean un poquito algunas cosas, no, sino que es como mucho más pensado. Sí. Es que yo creo que por el mismo contexto de la pandemia nos obligamos a que no se podía tocar, no nos podíamos juntar. Entonces como que nos quedamos con esa dinámica, ¿cachai? Mira, grande Cristian, lo más grande, también es mi colega de la oficina. Saludos. No sé si se ha paseado caleta de gente en esta horita que llevamos. Oye, Joaquín, te voy a liberar ahora. Te quiero agradecer mucho tu tiempo, tus ganas, tus anécdotas, todos tus datitos, ¿cierto? Muchas gracias, eres bienvenido cuando quieras. Me gustaría seguir haciendo estas sesiones y seguir compartiendo, digamos, con músicos connotados de la región para poder, ¿cómo se llama?, acercar un poquito no solo la parte como musical, digamos, de la historia, ¿cierto?, que fue lo que hablamos un rato, sino que también meternos un poquito como en los sonidos, en lo que es trabajar con una SPD, en lo que es, por ejemplo, hacer un clic, ¿cierto?, los procesos creativos que tienes con las bandas que estás haciendo ahora, y cómo, por ejemplo, me parece notable cómo de alguna forma lo que se repetía en tu historia es como que más o menos llegáis un poco obligados a ciertos sonidos, pero que después como que los abrazáis y los integráis para después, digamos, hacerlos tuyos y trabajarlos de una forma súper diferente. Me encuentro que sí, eso igual ha hecho que como que desarrolle un poco más la identidad como músico, como baterista en el fondo. Me parece bacán. Así que te lo agradezco un montón. Grande Giorgio. Un gusto haberte tenido. Voy a dejar esto colgado acá y yo creo que lo vamos a empezar a subir a YouTube, porque ya, pues, nos mandamos una horita ahora también. La semana pasada fueron 2 también. Entonces creo que hay que ponerlo en otro lado para que quede corriendo, digamos, y podamos hablar. Así que saludos a todos. Oye, por allá, Juaco. Muchas gracias por la invitación. Estoy eternamente agradecido de todo lo que me ha apoyado todos estos años, siempre. Así que un gusto estar acá y compartir contigo. Cuídate, Juaco. Un abrazo. Saludos, chiquillos. Oye, vamos a estar atentos a lo que hagan este año, porque me gusta. Quiero venir sorpresa. ¿Ah? Pueden venir sorpresas. Que vienen cositas. Ya. Cuídate, un abrazo. Chao, Juaco.